Doy la bienvenida a todos los que se conectan desde cualquier lugar de nuestra América Latina en esta hora. Vamos a entrar en el estudio bíblico y hoy vamos a hablar de gracia para servir. Usted sabe que cuando venimos a Cristo vinimos por gracia, somos salvos por gracia, pero hay una gracia especial que nos capacita, nos empodera, nos ayuda para poder servir a Dios. Esto es gracia para ministrar. ¿Sí? Si está listo, ya comenzamos. Todos los temas que tocamos en este canal provienen del material que hemos usado por años en Latinoamérica. Y usted lo puede obtener en forma de cursos, en video, con libros, en las ramas de teología, liderazgo y vida cristiana, en nuestra comunidad virtual. Toda la información en la descripción debajo. Yo sé que el estudio bíblico de hoy va a ser de gran edificación para su vida y nos va a equipar, nos va a preparar para entender cómo funciona la gracia de Dios en nuestra vida, en lo que tiene que ver con servicio. Hemos sido llamados a servir a Dios, hemos sido llamados a anunciar las buenas noticias. Muchos de ustedes, los que están aquí conmigo en esta sesión, en esta hora, están activamente involucrados en el ministerio. Y yo creo que si entendemos cómo funciona la gracia que Dios nos da, la gracia que nos delega y que nos equipa para servirle, podemos servirle de una manera mucho mejor. Antes de entrar, le menciono una notita rápido. Si usted se ha suscrito al canal y no recibe notificaciones, recuerde siempre presionar la campanita y elegir ahí recibir todas las notificaciones. De esa manera usted sabe cuando subimos material nuevo, cuando salimos en vivo, y también cuando usted hace algún comentario o alguna pregunta ahí en los comentarios, es la manera en que usted sabe si le respondí a la pregunta que usted hizo y cuándo le respondí, ¿sí? Entonces recuerde siempre presionar la campanita, elegir ahí recibir todas las notificaciones. De esa manera estamos siempre conectados y usted está al tanto de todo lo que está pasando, ¿sí? Suscríbase al canal si no lo ha hecho. Es una bendición y es la manera que nosotros podemos estar conectados todo el tiempo, ¿sí? Para esta sesión tenemos la guía de estudio Gracia para Servir. Ahí le voy a dejar el enlace en la descripción. Descárguela, es completamente gratis. Y ahí están todos los textos, los comentarios, mis notas. Y también están los textos, comentarios, notas de las sesiones anteriores de esta serie, con los enlaces a los videos anteriores. Aparte de una cantidad de recursos, incluyendo cursos, libros, recursos que pueden hacerle a usted crecer en la fe, ayudarle a crecer en su caminar con Cristo, ¿sí? Descargue la guía de estudio. Vamos a entrar de una vez en el texto y yo quiero que usted venga conmigo a el libro de Mateo, capítulo 20, y voy a leer del 25 al 27, y yo estoy leyendo en la Reina Valera 1960. No, escuche bien. Gracia para servir a otros es lo mismo que gracia para ministrar. Es la misma cosa. Ministrar es servir. Ministrar es servicio. Ministerio es servicio. El Señor nos llamó a servir a otros. Y esto no es específicamente limitado para los ministros que están tiempo completo, aquellos que como oficio están sirviendo a Dios, dedicados al oficio de ministerio, sea el pastorado, el evangelismo, lo que sea. Y no se limita a ministros de carrera, digamos, como dicen por ahí, aunque a mí no me gusta usar esa palabra para nada. Yo prefiero usar la frase ministros de llamado. Pero, aparte de eso, todos en el cuerpo de Cristo hemos sido llamados a anunciar la buena noticia. Sí, es la gran comisión. El Señor nos dijo ir a las naciones y predicar la buena noticia. Dice Mateo, por tanto, ir y predicar a toda criatura o a toda nación, dice en el original, a todo etnos, que es decir, a todo grupo étnico. Ir y hacer discípulos, dice ahí, a todas las naciones, a todos los grupos étnicos. Hemos sido llamados a ser discípulos y ese es el llamado a la iglesia en general, a todos. Ahí no hay exclusión, ahí en eso todos somos iguales. Y
cuando hablamos de esto, entonces tenemos que hablar de servicio. Y usted sirve al Señor en muchas medidas, y servimos todos a Dios en medidas diferentes, cada uno conforme a la medida que le ha sido dada. Algunos sirven en la predicación desde el púlpito, algunos trabajamos en las misiones, otros trabajan cuidando a los pobres y cuidando a los huérfanos y a las viudas, otros trabajan en proyectos de iglesias, en evangelismo local, visitando los hospitales, a los enfermos, enseñando una clase en la escuela dominical, enseñando a estudiantes nuevos que se están preparando para servir a Dios, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de servir y en realidad cuando venimos a la columna vertebral de esto, al centro de lo que es servicio, en realidad no hay uno más importante que otros. Todo servicio en el trabajo del Señor es importante, ¿sí? Ahora, vamos a establecer un principio para comenzar, un principio de servicio que es muy importante, amado. Y esto va a separarnos de muchas de las cosas que usted oye por ahí en cuanto a ministerio y que están equivocadas y confundidas, empezando por las jerarquías y el uso de poderes y cosas así. No, si usted viene conmigo a Mateo capítulo 20, dice el verso 25, y voy a leer 25 al 27, dice: entonces Jesús llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y este es el concepto de ministerio que el Señor nos entrega. El que quiera ser mayor, que sirva. Entre nosotros no va a ser como es en el sistema mundial de cosas. No funciona el poder, el ejercicio de poder dentro de la iglesia del Señor como funciona allá afuera. Es un orden diferente. Y en este orden servimos desde atrás, ¿sí? Hoy en día vemos que muchos exhiben el deseo de ser servidos, de ahí el delirio de algunos autonombrarse apóstoles, como les gusta el título, ¿no? Y someter a otros en sistemas jerárquicos donde el ministro es servido y está por encima del resto. Yo escribí por ahí, se lo regalo, un librito que se titula Manipulación, Apóstoles Modernos, la cobertura y el diezmo de diezmos. Y ahí se lo pongo en pantalla y es gratis totalmente, usted lo puede descargar y yo sé que le va a aclarar todo lo que tiene que ver con esto y el mal uso de, por ejemplo, de Efesios 4:11, cómo se saca de contexto y explicarle exactamente cómo funcionan los ministerios hoy en día en este nuevo pacto. Ahí tiene la información, se la regalo, ahí está en la descripción el enlace para descargar el libro. Y aclaro todo eso, no lo voy a hacer acá porque no estoy hablando de eso hoy. Pero hay abusos, hay sistemas de jerarquías donde alguien se sitúa por encima de los santos en una posición de mando donde requieren ser servidos en lugar de servir. Y esa no es la figura del ministerio. Si usted se da cuenta, ahí en la guía de estudio le puse unas imágenes y le muestro la figura de un pastor antiguo en el Medio Oriente. En los rebaños en el Medio Oriente muchas veces vemos que el pastor está detrás del rebaño. A veces vemos al pastor guiando al rebaño, va delante del rebaño y el rebaño le sigue, las ovejas le siguen, como dice la palabra de Dios. Él guía a las ovejas y establece el rumbo. Sin embargo, ya que el rumbo está establecido, la guía va detrás. Yo he notado que los pastores de ovejas, allá en las montañas, en algunos países del Medio Oriente, ya conocen tanto al rebaño y tienen esa relación tan tremenda que lo que hace es ir detrás del rebaño y desde atrás los va guiando. Es una cosa muy tremenda, ¿no? Esto les guía desde atrás y se asegura de que todas entran al nuevo pasto antes de cerrar las trancas, ¿sí? Aquí le puse unas imágenes, usted las puede ver en la guía de estudio y por ahí se las vamos a poner en pantalla, yo creo. Yo hablo de este concepto de liderar desde atrás
Y a este concepto yo le llamo liderazgo invisible. Y tengo un librito y también un curso. Aquí se lo enseño, se lo muestro. Y usted puede seguir el enlace, también se lo dejo en la descripción. Y usted puede indagar un poco más sobre este tema. Especialmente si usted está llamado al liderazgo y si es un líder, ¿qué es lo que toma o en qué consiste esto de servir desde atrás? ¿Sí? Menguando para que otros crezcan, cómo desaparecer en el anonimato mientras preparamos e impulsamos a otros. Cómo quitarnos de en medio y dejar que otros crezcan. Fíjese, el Señor ha lidiado conmigo mucho en esto. Yo estaba en Latinoamérica una vez en un evento masivo, miles de gente. Estaba en la plataforma, me tocaba ministrar. Y era un evento que había tomado mucho tiempo, meses prepararse. Y llegó el día, llegó la hora y habían miles de personas y me tocaba predicar. El evento ha sido organizado por nuestra organización, por el ministerio, por la asociación. Habíamos invertido un capital en preparar el evento. Miles de dólares se habían invertido en preparar el evento y se había organizado y bueno, una cosa linda. Llega la hora de ministrar y en el momento que voy a ministrar, el Señor en mi corazón muy tremendamente, muy fuerte, me habló. Y me dice, ¿sabes qué? No vas a predicar tú. Vas a pasarle el micrófono a ese muchacho joven que está ahí. Señor, pero mire, yo he preparado todo esto, hemos hecho todo este trabajo, ¿cómo? Y ya llegó la hora de predicar, ¿cómo que ahora no voy a predicar? No, te vas a esconder atrás. Y eso fue muy fuerte, fue una experiencia muy tremenda. Te vas a esconder atrás y vas a poner a ese muchachito que está ahí, que es un evangelista joven que está empezando, lo vas a poner en la plataforma para que él le predique a esta multitud. Este muchacho nunca en su vida había predicado a una cantidad de gente así. Él había ministrado en eventos pequeños, a 20, 30 personas, predicaba en una iglesia, en otra iglesia, y nunca había estado expuesto al evangelismo masivo. Pero así fue como el Señor lo puso en mi corazón y yo le dije, ven muchacho, hoy vas a predicar tú. Yo, sí, tú vas a predicar. Abre la Biblia y empieza a hablar porque te toca a ti. Y lo puse en la plataforma y yo me escondí atrás y lo dejé que ministrara. Yo vi una transformación en este muchacho bien tremenda. Cuando él tomó la plataforma fue como que el poder de Dios lo tomó y habló con una unción, una facilidad de palabras, una fluidez increíble. Hizo el llamado y cientos se entregaron a Cristo. Le digo que la vida de este muchacho no fue igual. Este niño, después de ahí, más nunca se bajó de las plataformas grandes. Ha estado teniendo un ministerio en plataformas grandes en Latinoamérica por años y Dios lo ha usado tremendamente para ganar a miles y miles para él. Y esto me dice a mí lo importante de uno como mentor, tomar esa posición de ir atrás y dejar que otros sirvan, dejar que otros ministren, ¿sí? En eso en realidad consiste lo que es el legado en el ministerio. Yo hablaba con un amigo mío que llevamos años en el ministerio sirviendo a Dios, nos conocemos de hace más de 40 años y llevamos más de 40 años en el ministerio por la gracia de Dios sirviendo a Dios. Yo le decía a él, en esta edad nuestra, en esta etapa del ministerio, nuestro trabajo es pasar el batón, es instruir a otros, es preparar a otros, es equipar a otros para que ellos hagan el trabajo, ¿sí? Para que ellos cumplan con el llamado. Jesús dijo, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice, mis ovejas me siguen. El Señor conoce a las ovejas y las ovejas le siguen. Esto es un proceso natural, no puede ser forzado. Los que se enseñorean de otros usan artimañas y manipulación para subyugar a quienes no tienen conocimiento. Usan técnicas. Hay líderes que se sitúan, se sientan en posiciones de poder y usan técnicas para manipular a los oyentes. Técnicas para manipularlos financieramente, técnicas para manipularlos a que se sometan. Y verdaderamente eso no solamente que no es bíblico, que eso daña al pueblo, eso daña a los que no conocen, porque una persona que no tiene conocimiento puede ser llevada por ese viento y por esa influencia.
Pero una persona que estudia, y yo recibo cartas de gente que me dice, hermano, los estudios bíblicos han abierto los ojos de mi entendimiento y no me dejo manipular. Exactamente. Usted es una oveja que sigue la voz del maestro, pero no seguirá otra voz. Dice la Biblia, no oirá la voz del extraño. Y cuando viene la voz del extraño, usted sabe que esa voz es extraña y no la sigue, ¿sí? Entonces, hablando de gracia para vivir, porque este preámbulo, esto que le acabo de decir, es la introducción a lo que es servicio, ¿sí? Entonces, todos hemos sido llamados a servir, pero para servir necesitamos una gracia especial. Y esto es lo que yo le llamo gracia para servir. Recuerde que estamos dentro de la serie Gracia para Vivir y estamos viendo todos los matices, todas las diferentes cosas que son incluidas en lo que es esta vida que vivimos por gracia. ¿Sí? Y aquí en Gracia para Servir, lo que sí necesitamos para servir a Dios por medio de servir a otros es una gracia muy especial. Y esta no es gracia, favor inmerecido, por la cual somos salvos. Como dice Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios. Dios nos dio la gracia necesaria para ser salvos. Es más, la fe que necesitamos, Dios nos la dio. Y por gracia somos salvos. Ese es favor inmerecido. Quiere decir que Dios te extendió salvación cuando tú no la merecías. Gracia para ministrar es un poder delegado. Dios te da gracia delante de los hombres. Dios te da gracia delante de circunstancias. Dios te da gracia delante de situaciones para poder resolver situaciones, para poder representarle a Él con poder y hacerlo correctamente, ¿sí? Es otra gracia. Es un poder delegado. Esta gracia te capacita para servir. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. A diferencia de esto, es el ministerio forzado. Es la persona que va a un instituto o a un seminario y se prepara y tiene grados y intelectualmente se afila y ministra en sus propias fuerzas. Ahora, si usted tiene discernimiento, usted puede darse cuenta cuando una persona está ministrando en sus propias fuerzas y cuando una persona tiene el respaldo de Dios. Si el ministro, el predicador, el que anuncia la buena noticia, cuando tiene el respaldo de Dios es evidente. Y también esto se manifiesta en los frutos. Los frutos son abundantes, los frutos están ahí. Hay ministerios que son fructíferos. Y luego hay personas que usted lo ve que están batallando, tratando de hacer algo y están pasando los años y no funciona y siguen haciendo y no funciona y no hay fruto y nada está pasando y ellos no se dan cuenta que es que el Señor no está en el asunto. ¿Sí? Vamos a hablar de Jesús y de la gracia que estaba sobre Jesús para ministrar. Jesús lleno de gracia. Vamos al texto, Juan capítulo 1, verso 14. Y lo estoy leyendo en la Reina Valera 1960. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjense que la Biblia dice que Jesús estaba lleno de gracia. Ahora, esta gracia no es favor inmerecido. Jesús no necesitaba gracia de la manera que la necesita el pecador, porque en Él no se halló pecado. Jesús no pecó. Él no necesitaba la misericordia de Dios para ser salvo, porque Él siempre es Dios y siempre es santo y no hay pecado en Él. Entonces, aquí no está hablando la Biblia de la gracia que nosotros necesitamos cuando somos hallados en Él, cuando somos salvos, estábamos en nuestros delitos y pecados y Él nos salvó por gracia. No es esa gracia, esa es gracia para salvación, es favor inmerecido. En este caso no es favor inmerecido, en este caso es favor delegado y hay una diferencia en esto. ¿Entiendan lo que estoy diciendo? Y Jesús, que nunca dejó de ser Dios,
Amén. Dice la Biblia que por Él todas las cosas fueron hechas. Y de todo lo que está hecho, no hay nada que no fuese hecho por Él. Quiere decir que Él es el creador. Él está desde el principio. Jesús no en ninguna manera necesitaba favor, como dije anteriormente, como lo necesitamos nosotros. Sin embargo, para ministrar, Jesús ministró como hombre. Nunca dejó de ser Dios. Hay una doctrina errónea por ahí que dicen que Jesús abandonó la deidad y se hizo hombre y luego la volvió a tomar. Eso es completamente erróneo, y eso yo lo explico en Teología Sistemática para Latinoamérica. Ahí lo explico en los cursos de teología. De hecho, ahí está la información de los cursos ahí debajo en la descripción. Usted la puede encontrar si usted necesita y quiere prepararse para servir a Dios mejor. Ahí están todos los cursos de teología. Mire, Jesús nunca dejó de ser Dios. La deidad, él es la plenitud de la deidad. Pablo dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Sin embargo, Jesús ministró como hombre. Ministró como hombre. Jesús caminó como hombre, sufrió como hombre, se cansó como hombre, tuvo hambre como hombre, tomó la humanidad de voluntad propia para sufrir lo que nosotros sufrimos y para pagar en nuestro lugar el rescate. Quiere decir que para Jesús ministrar necesitó gracia para ministrar, o poder delegado. Dice la Biblia que estaba lleno de gracia. Entonces, evidentemente, como dije anteriormente, él no necesitaba gracia para ser salvo, pues es y era todo el tiempo sin pecado. Cuando el texto dice lleno de gracia, nos está diciendo que tenía favor sobre él. ¿Favor para qué? Favor para servir, para poder completar la obra que vino a hacer. ¿Sí? La Biblia también nos enseña que Jesús crecía en gracia. Lucas 2:40. Leyendo en la Reina Valera 1960, dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ahí está, la gracia de Dios. En los antiguos textos, los profetas, la Biblia dice que la mano de Dios estaba sobre ellos cuando iban a ministrar, cuando iban a profetizar. Dice, y la mano de Dios vino sobre ellos. La mano de Dios posaba sobre el profeta. Para darle una tipología sobre esto, ¿sí? Dice que la gracia de Dios era sobre. Cuando la Biblia habla de sobre, exactamente se está refiriendo a eso, ¿sí? Lucas capítulo 2, verso 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia. Quiere decir que Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Gracia para con Dios y también para con los hombres. Porque para ministrar usted necesita gracia para con los hombres. Y les voy a explicar bien eso. Otra vez aquí vemos que gracia es favor asignado. Este tipo lo vimos en el profeta Samuel cuando era niño. Si usted viene conmigo a 1 Samuel capítulo 2, verso 26, dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Ahí está. Era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Dios le dio gracia. Usted dice, a mí, hay gente que yo veo predicadores decir, a mí no me interesa si la gente me escucha o no, y no me interesa si les caigo bien o no. Yo lo que le estoy diciendo la verdad, aunque no les guste, y se enojan, enójense conmigo, y siempre están enojados. Siempre están enojados. Y yo le voy a decir una cosa, amado. Usted necesita gracia. Porque si usted va a comunicar el mensaje de Cristo, y lo va a hacer de una manera efectiva, alguien tiene que escucharlo, alguien tiene que prestarle atención. Si usted quiere que la gente no se le duerma, si usted quiere que la gente no se vaya a la mitad del mensaje, si usted quiere que la gente escuche lo que usted está diciendo y aprenda, más vale que Dios le dé gracia a usted para poder comunicar ese mensaje. Amado, hay gente que tiene gracia para hacer cosas. Sí, hay gente que tiene gracia. Y la otra vez yo vi a una persona que estaba pintando una casa. Y me acerqué y vi la manera en que lo estaba haciendo. Y yo dije, este hombre tiene gracia para pintar. Tiene un favor, tiene una fluidez. Algo tiene especial que hace que sea un buen pintor. Hay mujeres que tienen gracia para cocinar. La mía es una de ellas. Gloria a Dios. Estoy bendecido en eso.
Hay mujeres que tienen una gracia y llegan a la cocina y toman los alimentos y los preparan de una manera que verdaderamente los preparan con gracia. Sí, y hay unas por ahí que necesitan un poquito de oración. Oremos por ellas, ¿no? Para que aprendan a cómo usar la sal. Pero hay gente que tiene gracia para el ministerio, hay gente que tiene gracia para hablar, hay gente que tiene gracia para ministrar, gracia para cantar, gracia para servir a Dios. Hay gente que no la tiene. Y en esto hay llamado, en esto hay elección. Usted tiene que encontrar cuál es la gracia que Dios le dio y para qué. Porque no todos somos llamados a hacer lo mismo. Y eso se lo voy a explicar. No todos somos llamados a hacer exactamente lo mismo. Ahí había una muchacha hace años atrás, hace 30, 40 años atrás. 35 años más o menos, si recuerdo bien. Que estaba encaprichada en que quería cantar. Y yo iba a esa iglesia a ministrar, me invitaban y iba y hacíamos campañas. Y esa muchacha, yo creo que cansaba al pastor, lo cansaba, con la cuestión de que quería cantar, pobrecita. Y estábamos teniendo un servicio muy lindo y muy hermoso y la presencia del Señor y la gente adorando a Dios. Y de pronto se paraba la muchacha a cantar y se apagaba todo. Como que entramos en un funeral, aquello se moría completamente. La muchacha tenía una voz que iba una nota por acá y la música iba en otra nota y los músicos no la podían seguir y luego se paraba y volvía y era un desastre. Y entonces el problema era cómo decirle a ella que ella no tenía el llamado para cantar, que su llamado era otro. Posiblemente era servir las mesas o servir qué sé yo, visitar a los enfermos o quizás hasta enseñar, quién sabe lo que Dios tendría para esta persona. Pero a veces nos encaprichamos en hacer algo en lo cual no tenemos gracia. ¿Me está siguiendo? Y es un problema porque lo que hacemos es causar problemas. Uno tiene que encontrar exactamente dónde es que Dios lo usa y eso se comprueba de muchas formas. El llamado a algo específico se comprueba de muchas formas. Y una de las maneras en que se comprueba es cómo reaccionan los que están alrededor, los ancianos de la iglesia, cómo aceptan tu llamado a la predicación. Si tú predicas, ¿cómo lo ven ellos? ¿Cómo lo notan? ¿Está bendiciendo a alguien? ¿Está edificando a alguien? ¿Está trayendo crecimiento a alguien? Si no, es de preocuparse. ¿Sí? Bueno, para servir a Dios necesitamos esa gracia. Gracia delegada, gracia que nos abre puertas y nos da favor delante de otros. ¿Y por qué es importante que nos dé favor delante de otros? Porque en realidad es a ellos a quienes vamos a servir. ¿Me está siguiendo acá? Yo siempre he orado a Dios. La Biblia dice que la dádiva abre brecha y te lleva delante de los grandes, dice el proverbio. Y yo sé que el don que Dios te da, la dádiva es el don. Y yo siempre digo, ¿es el don que traes en la mano o el don que traes dentro de ti? Uno de los dos. Yo siempre digo, en Latinoamérica yo siempre he orado al Señor. Cada vez que he ido a comer o a una cena con algún político, algún dirigente de algo. Usted sabe que uno hace festivales en ciudades y a veces tiene que sentarse con el alcalde o con un gobernador, un congresista. Y Dios le abre puertas a uno para sentarse a la mesa con esta gente. Y mi oración siempre ha sido, Señor, primero, dame gracia. Dame gracia. Cuando me siento a la mesa con ellos. Porque la dádiva abre brecha y te lleva delante de los grandes. El problema no es que te lleve. El don que está en ti te va a llevar delante de los grandes. El problema no es ese. El problema es qué vas a hacer una vez que estás delante de los grandes. Y esa siempre ha sido mi oración. Y he estado sentado en una mesa con gente importante. A veces el Señor me ha dicho, cállate, no hables, está tranquilo, mantén la boca cerrada. La Biblia dice que aún el necio cuando calla pasa por sabio. Mantén la boquita cerrada, no des muchas opiniones, limita las opiniones, estás seguro de lo que vas a decir es correcto. Ten cuidado. Y no hables de ti, más bien toma atención, presta atención al asunto del cual se está tratando y trata de ser lo más comprensible, humilde posible. No te enaltezcas, no hables fuerte, etcétera, etcétera. Hay ciertas indicaciones que nos trae Salomón. Salomón nos enseña a nosotros a cómo hacer negocios, cómo representar los negocios del reino, los negocios del Padre. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar, ¿sí? Y en el ministerio a veces representamos los negocios del Padre.
La dádiva me lleva delante de los grandes, el don me lleva delante de los grandes. La pregunta es, ¿qué hago una vez que estoy ahí? Necesito gracia. Necesito gracia para ministrar. Necesito gracia para atender los negocios del reino. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos de esta gracia. Venga conmigo a 1 Samuel, capítulo 1. Voy a leer el 17 y 18 en la Reina Valera 1960. Dice, Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella, está hablando de Ana, la mamá de Samuel, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Fíjense lo que dijo ella. Yo lo que necesito es gracia delante de Elí. Necesito gracia delante del hombre de Dios. Necesito gracia. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Sí? Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Esa oración es dirigida primordialmente y primeramente a Dios, más que al hombre. Hallemos gracia delante de los ojos de Dios para hacer algo que le parezca bien a Dios lo que estamos haciendo. ¿Sí? Pero también el Señor nos da gracia delante de gente que representa ciertos poderes aquí en la tierra. Ahí en Éxodo, capítulo 12, verso 36, dice, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, Dios le dio gracia con los egipcios, de tal manera que los egipcios les daban el oro, y les daban la riqueza y las prendas, y ellos salieron cargados. ¿Por qué razón? Porque Dios les dio gracia, amado. Es la gracia de Dios lo que necesitamos. La Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dice una versión antigua, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. En otras palabras, si el Señor no está en el asunto, mire, como dicen en México, ni le mueva, ni le mueva. Voy a otro texto. Estamos hablando de Nehemías. Nehemías capítulo 2, verso 5. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Aquí está Nehemías con el mandato que Dios le dio a ir y reedificar la ciudad, el muro, la ciudad. Pero fíjense qué interesante la petición de Nehemías. Dice, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, si ha hallado favor delante de ti. ¿Sí? Entonces yo voy y edifico, hago lo que tengo que hacer. ¿Sí? Pablo le llama gracia a la administración financiera para los santos. Vamos a ver esto. Si usted viene conmigo ahí a 2 de Corintios, capítulo 8, voy a leer del 1 al 7, es un poco larguito, pero es que dentro del texto tengo que hacer 2 o 3 pausas para poder resaltar algunas cosas. Vamos al texto, ¿sí? 2 de Corintios, capítulo 8, del 1 al 7. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pablo está hablando de una gracia especial que fue dada específicamente a las iglesias de Macedonia. A la iglesia de Macedonia. Dice, y mire, aquí habla de qué se trata. Dice, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pablo está hablando de dinero. Quiere decir que el Señor le dio una gracia especial a los macedonios que tenía que ver con finanzas. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les consideremos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Los macedonios no solamente eran dadores, sino que pidieron que se les fuera dado el privilegio de dar. Ellos entendieron que darle al Señor con abundancia, dar con generosidad, es un privilegio. Y es un privilegio, amado. Hay gente que por ahí está quejándose todo el tiempo. Y verdaderamente darle a Dios es un privilegio. Es un privilegio. Deberíamos estar buscando cada oportunidad para sembrar. Usted me conoce a mí, usted sabe que yo no pido dinero en público, yo no salgo en las redes a pedir dinero, ni en los festivales yo no pido dinero. Nosotros hacemos festivales en estadios, en plazas de toros, en campos de fútbol, y usted nunca me ha visto pararme en la plataforma a hablar de dinero. No, nosotros no recogemos ofrenda en los eventos masivos, nunca lo hemos hecho.
en los festivales, nunca lo hemos hecho. Desde que empezamos los festivales, el Señor nos habló claramente sobre eso. Pero Dios suple. ¿Cómo suple Dios? Bueno, Dios toca gente que ama lo que estamos haciendo y dice, hermano, ¿cómo financian ustedes y cómo financian lo otro? Quiero ser parte. Y hay gente que ha llegado a nosotros y nos dice, yo quiero sembrar en esto, yo quiero dar a mí, y nos preguntan, ¿no? Hay gente que nos ha mandado correo electrónico y dice, hermano, ¿cómo puedo dar al ministerio? Envíeme un enlace, ¿cómo puedo sembrar? Y tenemos gente que nos ayuda, hay gente que nos ayuda mensualmente para poder llevar adelante la obra. Y usted dice, ¿cómo es eso posible? Y usted no pide dinero. Es que Dios ha puesto en sus corazones el deseo de hacerlo. Y según lo proponen en su corazón, inician el proceso. Ellos inician esto. Y eso es una gracia. ¿Sí? Dice, y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Y luego nosotros, por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito, que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Fíjense lo que está diciendo. Pablo le llama a esta dádiva, a esta práctica financiera, le llama obra de gracia. ¿Sí? Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con vosotros, abundad también en esta gracia. Quiere decir que Pablo le llama gracia a la administración financiera de los macedonios. Por allá dice en otro lado, los macedonios están listos. Eran gente dadora. Era gente que estaba con Pablo, envueltos en financiar la obra del Señor. Y aquí en este caso, en bendecir a otras iglesias, en bendecir a otros hermanos. Dice participar en este servicio para los santos. Y yo por ahí tengo un seminario donde hablo de finanzas, hablo de las finanzas en el Nuevo Pacto y explico cuál es la razón de las finanzas en el Nuevo Pacto, para qué se levanta dinero en el Nuevo Pacto. Y siempre tiene que ver con una necesidad, siempre tiene que ver con la necesidad de algo. Sean las viudas, sean los huérfanos, sean los necesitados, sean los pobres, pero estas son las razones por las cuales se levantaba dinero en las iglesias y en el Nuevo Testamento. No ve usted la gente levantando dinero para edificar templos, porque las iglesias se reunían en casas, no existían los templos. Hasta el año 300 y algo, cuando la iglesia se instituyó como religión del Estado, que regresaron otra vez los templos y volvieron a través las... Pero desde la destrucción del templo de Jerusalén, amado, que era donde iban los creyentes, los seguidores de Jesús que estaban en Jerusalén, todavía asistían al templo por un tiempo, asistían al templo hasta que el templo fue destruido. Ya no hubo más templos, Y dentro de los gentiles desde el principio Pablo plantó iglesias en casas, y eso yo tengo por ahí el seminario de iglesias en casa, usted lo puede tomar, es gratis, y hablo de eso, ¿sí? Entonces vemos entonces ahí el objetivo por el cual se recogía dinero en las iglesias de ahí en el Nuevo Testamento, en el segundo siglo, y toda esa etapa de la primera era cristiana, ¿sí? Los macedonios habían recibido una gracia especial para servir con generosidad a otras iglesias, ¿sí? Otra cosa, Pablo atribuye su ministración a gracia que le ha sido otorgada. Y yo le he hablado en sesiones anteriores, en esta serie de Gracia para Vivir, le hablé del Evangelio de Pablo, le hablé de la manera de Pablo, le hablé de cómo Pablo recibió la predicación del Evangelio, de la gracia de Dios para los gentiles, exactamente cómo le fue revelado. Eso lo he hablado antes. Usted puede ver ahí en la descripción el resto de esta serie completa, y yo le insto a que la tome los otros videos, porque le va a dar una idea bien redondeada de todo esto, y las guías de estudio que son totalmente gratis, ¿sí? Pablo atribuye su ministración a gracia. No solamente Pablo recibió el mensaje de gracia, sino que Dios lo empoderó, le dio gracia, lo capacitó para poder comunicar ese mensaje. En otras palabras, Dios le dio a Pablo la revelación de la gracia, del misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, y también le dio gracia para poderlo entregar. Espero que eso se entienda, ¿sí? Efesios capítulo 3, versos 6 al 8. Y vamos a prestar mucha atención al 7, ¿sí? Vamos a leer 6 al 8.
y estoy leyendo en la Reina Valera 1960, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado. Pablo dice explícitamente aquí que él pudo ministrar, que él fue hecho ministro del mensaje de gracia por un don especial que Dios le dio. Y a él le llama esto el don de la gracia de Dios que me ha sido dado. Mira el resto del texto. Según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Interesante que a Pablo le fue dada gracia, le fue dado el mensaje de la gracia, pero también le fue dada gracia para anunciar. ¿Me está siguiendo acá? Recibimos gracia para ser salvos y en este caso Pablo recibe gracia para anunciar, gracia para ministrar, gracia para servir. Pablo no está necesariamente hablando del mensaje de la gracia, sino más bien de la gracia, poder delegado, que le ha sido otorgada para poder comunicar el mensaje. En otras palabras, el mensaje y el poder para entregarlo. En el versículo 7, la palabra gracia viene del griego que se pronuncia charis y significa lo siguiente: favor de la bondad misericordiosa por la cual Dios, ejerciendo su santa influencia sobre las almas, las vuelve a Cristo, las guarda, fortalece, aumenta en la fe cristiana, en el conocimiento, en el afecto y las enciende en el ejercicio de las virtudes cristianas. Ahí está, completamente. Gracia que te salva, gracia que te santifica, gracia que te prepara para reinar en vida, gracia que te equipa para servir, que te capacita para servir. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo más. Y si usted viene conmigo a 1 Corintios capítulo 15, verso 10, dice Pablo aquí: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo te está diciendo, he trabajado. Eso es ministerio, trabajo. Y lo he hecho, ¿por qué? Porque hay una gracia sobre mí. Hay una gracia que me equipa para hacerlo, que me fortalece para hacerlo. ¿Sí? La gracia de Dios, amados, nos capacita. Y tenemos que verlo de esta manera. No ver solamente gracia para ser salvos, sino gracia para vivir, gracia para servir a otros, gracias para ministrar, gracia para reinar en vida, para estar completos en Él, pero también la gracia esa que nos activa, que nos da el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros por gracia, porque nos es dado para poder servir. Yo le insto a usted que usted ore a Dios. Oremos juntos. Ore a Dios, que el Señor le muestre el lugar donde usted puede ser más efectivo sirviéndole. Y para saber esto, estoy hablando del lugar donde la gracia de Dios le respalda a usted de una manera que usted lo puede notar y otros pueden notarlo. Si usted no está seguro de dónde Dios le ha llamado a servirle, hay que orar, hay que buscar a Dios en eso. Y también cuando servimos a Dios nos damos cuenta dónde es que Dios nos da gracia. Yo he visto a personas que no saben exactamente cuál es su ministerio hasta el momento que están sirviendo a Dios. En el campo misionero, miembros del equipo que han estado trabajando y en ciertos momentos se dan cuenta de que, wow, el Señor me está usando en esto, en esta área. Y alguien se dio cuenta y dijo, ¿sabes qué? Tú tienes un ministerio en esto. Dios te usa en esta área. Hay gente que tiene diferentes dones. Hay un varón que ha viajado conmigo por años. Usted quizás lo ha visto en los festivales. Hermano Johnston. Él, Mark se llama. Él, su ministerio es el ministerio de los niños.
Y yo recuerdo la primera vez que yo lo traje conmigo a un festival, nosotros le dijimos lo que tenía que hacer. Y le dimos una lista de cosas. Dijimos, queremos que haga esto, queremos que haga lo otro. El hombre estaba ahogado. Estaba ahogado porque él decía, ¿sabe qué? Esto no sé cómo hacerlo. Déjenme a mí hacerlo y no se preocupen, ustedes van a ver fruto. Y yo tomé su palabra y le dije, ok, te entrego esa área del festival. Y le entregamos carpas, le dimos asistentes, gente que lo ayudara. Y este hombre puede ministrar a veces 10, 12 horas, el día entero en el festival, en el estadio, y no se cansa. Y los niños están todo el tiempo vivos y recibiendo y siendo ministrados. Y es atractivo lo que está haciendo y vienen multitud de niños. ¿Sabe algo? Dios le dio a mi hermano Mark la facilidad. Le dio la gracia para poder ministrar a los niños. Hay personas que tienen gracia para ir a ministrar a las prisiones, a presos. Y entran a una prisión y Dios los usa tremendamente. Yo los conozco, hermanos. Yo los conozco. Que llegan a una prisión y Dios los usa tremendamente. Dios le dio gracia a ellos para ir a las prisiones. Dios les dio gracia a unos para servir a los pobres, a los huérfanos. A otros les dio gracia para qué sé yo, ministrar en la radio. A otros les dio gracia para ministrar en la televisión. A otros les dio gracia para escribir. A otros les dio gracia para ministrar en los medios. ¿Qué sé yo? En lo que sea. Nuestro deseo en esta hora es comunicarle a usted que usted halle cuál es la gracia de Dios que está en su vida para ministrar. Sí, aquí le voy a dejar un video relacionado a lo que he estado hablando y también le estoy dejando aquí la lista de todos los videos de este estudio completo. Si no se ha suscrito al canal, hágalo aquí. Amados, nos vemos la semana entrante. Bendigo sus vidas. Seguimos adelante. Bendiciones.